Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Lucas 24, verso 44. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Pedro, ese hombre débil, se encuentra con el poder del Ruach HaKodesh, que es Yahshua nuestro Mashiach, y toma posesión de su vida? Veamos lo que dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 1. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Ese día de Pentecostés comenzaba 50 días después de la cosecha del Homer, que era el 16 de Nisan. Mashiach muere el 14 y el domingo, Shabbat en la noche, resucita. Entonces, ese domingo 16 de Nisan comenzaba el Shavuot, el Pentecostés. ¿Y cuando terminaba? 50 días después. Esto es, a saber, el domingo 6 de Sivan, equivalente al mes de junio. Y dice que todos estaban unánimes juntos, y también dice la Escritura que desciende un viento recio, y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, que es Yahshua nuestro Mashiach. Esto fue a las 9 de la mañana. A esa misma hora, a las 9 de la mañana en la tierra y en el cielo, fue la Kehilá bautizada con el poder de Mashiach. Cuando Mashiach a las 9 de la mañana entra a los portales celestiales, él fue adorado y en medio de los ángeles, y tan pronto como la ceremonia ya terminó, Mashiach desciende sobre los discípulos en abundantes raudales, y Mashiach es glorificado con esa gloria que había tenido con el Padre desde el principio de la eternidad. Entonces lo que se realiza ahí es la inauguración del ministerio de Mashiach en el santuario celestial, porque él no podía comenzar esa mediación en el cielo sin antes ser ungido con ese aceite, y eso fue lo que cayó salpicándola con el aceite de la unción. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. ¿Qué significa esto? Que cuando Mashiach se mueve en el cielo, afecta a su pueblo directamente. Ese derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, él había enviado a Yahshua el Mashiach a su pueblo como prueba de sacerdote y rey, que él había recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y él era el ungido sobre el mundo. Desde ese tiempo en adelante, el hablar de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaban en el idioma nativo o en el idioma extranjero. Ellos no conocían los otros idiomas, pero el Eterno los capacita para que se reunieran con las 15 naciones que nos dice el texto bíblico. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, que decían: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que nacimos, partos, medos, lenamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Pontio y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en África, que está en la otra parte de Cirene? Judíos, convertidos, cretenses y árabes, les vimos y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas del Eterno. Ahí tú puedes contar que son 15 naciones, todas hablaban diferentes lenguas, y ellos podían escuchar en su propia lengua el evangelio que predicaba el apóstol Pedro. Y estaban atónitos y perplejos y decían: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y habló y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes lo piensan, siendo la hora tercia del día. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice el Eterno, derramaré de mi ruaj sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y mi sierva en aquellos días derramaré de mi ruaj, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo
y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Adón, y será que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Yahshua el Mashiach, varón aprobado de Yahweh, en maravilla y prodigios y señales, que el Eterno hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Yahweh, vendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Yahweh levantó de los dolores de la muerte, el cual es imposible ser detenido de ellas, porque se dice: vi al Eterno delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, y cuidarás a tu santo que no vea corrupción. Y si me notorio los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había el Eterno jurado, que del fruto de su lomo, cuanto a su carne, levantaría a Yahshua y se sentaría sobre su trono, habló de la resurrección de Machías, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este, Machías resucitó, de lo cual nosotros somos todos testigos. Así que, levantado por la diestra de Yahweh y recibiendo del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero él dice: dijo el Adón a mi Adón: siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos al estrado de tus pies. Sepa pues, y altísimamente, toda la casa de Israel, que a este Yahshua, aquel que ustedes crucificaron, Yahweh ha hecho Adón y Mashiach. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el Mashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, porque para vosotros es la promesa, y vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Adón, nuestro Elohim, los llame. Y otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y el partimiento del pan y las oraciones. O sea, se convirtieron más personas que los convertidos por Yahshua el Mashiach en todo su ministerio. 3,000 fueron bautizados en ese día. Y esto es lo que él quiere que su pueblo haga: superar a Mashiach en lo que él hizo. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían como cada uno había menester. Hermanos, esto es evangelio práctico. El Ruach HaKodesh es concebido para 3 cosas. Primero, para santificar al receptor. Segundo, para predicar del receptor por su palabra. Y tercero, para dar fruto de que son personas realmente convertidas, porque por los frutos los conoceréis. El denuedo que muestra a Pedro a perder el miedo, porque el Ruach HaKodesh hace perder el miedo y la persona se lanza a predicar, la persona predica el evangelio, y 3,000 fueron añadidos a la quejilá ese día, y comienza el crecimiento que en los días del rabino Shaul, 30 años después, Pablo pudo decir: he predicado el evangelio al mundo entero. Y esto fue por la infusión del Ruach HaKodesh en la vida de los creyentes. Y pregunto: ¿cómo te quiere que Yahshua se retrate en usted? Vacíese de sí mismo y deje que el Ruach HaKodesh lo capacite. Como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Mashiach. Todas las teologías, la teología cristiana en general, ha descuidado el estudio respecto a las actividades del Ruach HaKodesh, y se ha enseñado en diferentes denominaciones que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es una energía, es un poder que viene de Yahweh y que despoja a la persona de individualidad y de personalidad. Y hay algunos pasajes en las Escrituras que dan a entender que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es una fuerza, es un viento o fuego. Y vamos a analizar, por ejemplo, mientras el Eterno y su Hijo Yahshua, que evocan realidades personales, porque cuando analizamos el vocablo griego que se usa para espíritu es neuma, y ese vocablo es neutro.
sugiriendo una realidad o queriendo decir que no es una persona. Pero para saber si el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es una persona, porque se le menciona como lluvia, diciendo derrama, se cree que es un fuego porque arde, no ardía en nuestros corazones, como dijeron los discípulos de regreso a Emaús. Y hay otros más, pero vamos a definir qué es una persona para saber si el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es una persona, es un viento, es un poder, es un fuego, es fantasma o qué. Una persona es un ser que tiene poder de raciocinio, que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia personalidad y su identidad, capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad y cuenta con inteligencia y voluntad. Entonces, ¿qué es una persona? Es un ser con capacidad de razonar, de amar, de sentir y con inteligencia. El primer requisito para ser una persona es que tenga mente con conocimiento y voluntad, no cerebro, porque los animales tienen cerebro, pero no tienen mente. El único ser que tiene mente es el hombre, que fue creado a imagen de Yahweh. Entonces, el primer requisito para ser una persona es que dicho ser tenga mente con conocimiento y con voluntad. Y pregunto, ¿el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cumple esos requisitos? Claro que sí. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es una persona, aunque está privada de un cuerpo. Para llegar a tener una relación adecuada con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, y entender su obra, es esencial conocerlo apropiadamente, conocer esa doctrina del Ruach HaKodesh, y esto es fundamental, y también vital y inexorablemente práctico. Cualquiera que conoce a Yahweh y que conoce a Mashiach, y no ha podido estudiar el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como una persona, como Yahweh, es tan no seguidor del Mashiach como aquel que niega la divinidad de Yahshua. Y el Mashiach habló repetidamente del Ruach HaKodesh como su sucesor y representante en la tierra. ¿Qué nos dice la Escritura sobre el Ruach HaKodesh, sobre el Espíritu Santo? ¿Cómo es que lo presenta? En la Biblia se presenta el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, más de 300 veces, 100 veces en el Antiguo Testamento y alrededor de 200 veces en el Pacto Renovado, o mal traducido como Nuevo Testamento. Y la primera mención del Espíritu Santo aparece comenzando la historia de la creación, en el libro de Bereshit, Génesis 1, y la última versión se encuentra en el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis, capítulo 22, 17, a unos 5 versículos del final de toda la vida. Y en estos pasuk, en estos versículos, la Biblia presenta al Espíritu, al Ruach, como alguien que tiene mente. Y al tener una mente, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, posee conocimiento. Además de tener mente y conocimiento, tiene voluntad. Y muy a menudo tendemos a igualar a una persona con un cuerpo. Pero un cuerpo vivo en lo físico no necesariamente constituye una persona funcional. Porque para ser persona no es parecerse a otra. Ser persona es tener la facultad de razonar, de pensar, de decidir, de amar, de rechazar. Y saben, Yahweh es una persona y Él nos ama, aunque Él es espíritu. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ve? Si el Eterno ama, es una persona. La capacidad de amar, esa capacidad de razonar, esa capacidad de analizar está en la persona, no en los animales. Por eso dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado, o sea, hay una decisión, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Yahweh es una persona, ya nos ama. Pero ¿sabía usted también que Yahshua el Mashiach también ama? Dice Juan 3:34, un nuevo mandamiento os doy. O sea, Él da, tiene decisión, que os améis los unos a otros. Ve, habla. Si habla, tiene facultad de organizar las ideas y expresarlas en una voz audible. Como yo os he amado, quien ama es la persona, que también os améis unos a otros. O sea, esto es una exhortación. Entonces, podemos ver cualidades de personas en Yahshua el Mashiach, que es el Hijo de Yahweh, que también es una persona y nos ama. Ahora, el libro de Romanos, capítulo 15, del pasuk 30, el versículo 30, nos dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Adón Yahshua el Mashiach, y por el amor del Ruach, del Espíritu, el Espíritu Santo, Él ama, que me ayudéis orando por mí al Eterno. Entonces, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, también ama. Entonces, si ama, es una persona. ¿Por qué? Porque tiene las cualidades de una persona, sea humana o sea divina. Querido suscriptor,
El Espíritu Santo es una persona que ama y solo una persona puede amar. Y por ser una persona, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, tiene la capacidad de tener sentimientos personales. Por ejemplo, en Isaías 63:10 nos dice, con relación a los israelitas, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Cómo se hace enojar a una fuerza, a un espíritu, a un viento? ¿Cómo se hace enojar a una cosa que no sea una persona? Es imposible. Grábese esto, es imposible que usted pueda lograr hacer enojar a un automóvil o que usted logre hacer enojar a su reloj. Tampoco usted puede hacer que un árbol se enoje. No se puede hacer que este tipo de cosas sientan tristezas. ¿Por qué? Porque son objetos y una simple influencia no puede enojarse ni tampoco puede entristecerse. Solamente una persona que ama puede sentir tristeza. El Espíritu Santo posee sentimientos y puede ser contristado. Y esta es otra evidencia de que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es una persona y no una fuerza, ni un poder, ni un viento. El apóstol Pablo amonesta a los creyentes de Éfeso que no sigan el ejemplo de los israelitas de ayer que contristaron al Espíritu Santo de Yahweh en Efesios 4:30. Es decir, se contrista personas, no cosas, como un reloj, como un viento, como un aire, como un motor, una nevera, un refrigerador. Este tipo de cosas no se pueden contristar. Y los que creen que el Espíritu Santo es una influencia, que es un ventarrón, que es una fuerza que se sopla, una fuerza activa del Eterno y nada más, no admiten de que el Espíritu Santo es una persona. Y en consecuencia, al no ser persona, no lo toman en cuenta porque la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Y si es un misterio, ¿cómo un ser humano puede explicar a Yahweh? Puede hablar de Yahweh, pero no puede explicarlo, porque un ser humano no puede analizar a Yahweh, al Ruach HaKodesh, porque es un misterio. Los hombres no pueden explicar la naturaleza del Espíritu Santo, porque Yahweh no lo ha revelado. Así que hablar del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, es un misterio que lo aceptamos por emunah, por fe. En cuanto a estos misterios, que son demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es de mucho valor, ya que el mal se había estado acumulando durante siglos y solo podía ser restringido y resistido por el grandioso poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que vendría con la plenitud del poder de Yahweh. Hermanos, está demasiado claro que el Espíritu Santo es una persona, es un ser con poder de tomar decisiones, con poder de razonar, con poder de amar, con poder de decidir, con poder de entristecerse. Esto es una persona y estas cualidades las tiene el Espíritu Santo. Atributo número 1. Tiene voluntad y determinación. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Yahweh intercede por los santos. Aquí dice intercede. Y si intercede es porque tiene determinación, que es la facultad de una persona. Segundo atributo, es un consolador, es un instructor. En Juan 14:16 nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Quisiera explicar esto, aunque algunos de ustedes no conozcan el griego bíblico, pero la palabra otro consolador es la palabra alos, y alos significa otro de mi mismo nivel, otro de mi mismo rango, otro de mi misma jerarquía. Entonces vamos a traducir otra vez. Y yo rogaré al Padre, que es Yahweh, y Él os dará otro consolador de mi mismo rango o categoría. Además, la palabra consolador es un vocablo compuesto por dos vocales en griego, parácletos. Parácletos significa uno que está a mi lado, o defensa, o abogado, que se pone a la derecha del acusado para defenderlo. Paracleto también es abogado, amigo, intercesor, compañero, guía. Y la palabra consolador es abogado, esa es la mejor traducción. Quiere que le pruebe esta misma palabra, en la cual aparece aplicada a Yahshua en 1 de Juan 2:1 y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua el justo. Entonces, esa palabra abogado que aparece ahí en 1 de Juan 2:1 es la misma que aparece en Juan 14:16 como consolador. Entonces, la palabra abogado es paracleto, que quiere decir el que me defiende o el que está al lado mío para defenderme, que es lo que hace un abogado.
Es decir, el Espíritu Santo es un instructor, es un abogado, características del mismo nivel de la palabra alos, que en griego significa uno de mi mismo rango o categoría, o de mi misma jerarquía. O sea, el Espíritu Santo tiene la misma jerarquía que Yahweh. Y no sé por qué la gente que ha estudiado griego bíblico se empecina en decir porque la palabra neuma, traducida como espíritu, es neutro, no se puede aplicar a una persona. Cuando hay muchos, tantos en la Biblia, en la gramática griega, que prueban que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es más que un poder, es una persona. Tercer atributo, se trata con un pronombre personal. Ahora, en Juan 16:14 dice, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, Él me glorificará. Está usando un nombre personal, el nombre de una persona, no del nombre de un humo o de un viento. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Está hablando en tercera persona. Cuarta característica, Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer talmidín, discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. La palabra onoma, en el griego nombre, le da la misma connotación a Yahweh, bautizándolos en el nombre de Yahshua el Mashiach. ¿Usted sabía que tanto Yahweh y Mashiach están contenidos en su nombre? Isaías 44:6 dice, así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. ¿Cómo se llama el Redentor? Mashiach es el Redentor. Entonces el Padre es el Rey de Israel y el Redentor, que es Mashiach, también se llama igual a Yahweh. Ahora, veamos Jeremías el capítulo 31 y el versículo 33. Dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh, daré mi ley en tus entrañas y la escribiré en sus corazones. ¿Quién es el que está haciendo esto? Es Yahweh, quien va a dar la ley en sus entrañas, es decir, en la mente. Ahora vamos a Hebreos 10, 15 y 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que después dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh, daré mis leyes en sus corazones. El mismo texto de Jeremías 31, 33, que dice que es Yahweh, que va a dar la ley en el corazón, y Pablo lo llama Ruach HaKodesh. O sea, el Espíritu Santo se llama también Yahweh, igual que el Eterno. Es un ejad, es una unión. Por tanto, bautizándolos en el nombre. Otra característica, conoce las cosas de Yahweh. Primera de Corintios 2:11. Nadie conoció las cosas de Yahweh, sino el Espíritu de Yahweh. Para tú interpretar a Yahweh, tú tienes que ser Yahweh. Es más, para que tú puedas entender a Yahweh, tienes que ser Elohim. Te pregunta, pero yo no soy Yahweh y entiendo al Elohim. Pero que al bautizarte, aceptar a Yahshua, Él te da su mente, y es la mente de Mashiach que opera en ti, y Él piensa en ti lo que te convence de pecado. Yo entiendo a Yahweh en el lenguaje humano, en el sentido de que Él existe porque Él me presta su mente. Y la Biblia dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Yahshua. Y al tener la mente de Yahshua, podemos entender su palabra, porque tenemos la mente de Yahshua. Otra característica de una persona, el Espíritu Santo enseña. Dice Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, os enseñará en la misma hora lo que debas decir. El Espíritu Santo enseña. Y si enseñas una persona, no puede ser un viento, un aire. El Espíritu Santo convence. En Juan 16:8, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. O sea, lo va a sentir pecador, lo va a convencer de que está andando mal, de justicia. Él convence. Otra característica, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es otro consolador. Yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador. El Espíritu Santo escudriña, 1 Corintios 2:10, pero Yahweh nos reveló a nosotros con el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del Eterno. Nadie conoció las cosas de Yahweh, sino el Espíritu de Yahweh. Versículo 11. Característica 10. El Espíritu Santo prohíbe. En Hechos 16, verso 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y si Él prohíbe, es porque toma decisión. Y para tomar decisión se necesita de una persona, de una mente. ¿Usted lo entendió? Característica número 11. El Espíritu Santo concede o permite. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas
según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ve? Él concede hablar en otros idiomas conforme a la decisión del Espíritu Santo. Característica 12 del Ruach HaKodesh: distribuye. 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él distribuye a su discreción, y si distribuye a su discreción es un ser que toma decisiones, y en consecuencia es una persona. Característica 13. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, habla. A mí me ha hablado, a ti te ha hablado. Y vamos a ver Hechos 10:19, que dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te están buscando. Le dijo el Espíritu Santo a Pedro, que estaba en la azotea orando. Hechos 10:19. ¿Habla o no habla? Característica número 14. El Espíritu Santo toma decisiones. 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Ruach, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Toma decisiones. Característica 14, Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la Torá, bajo la ley. El Espíritu Santo guía. Característica 16, Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Si lo hace saber es porque anuncia, proclama, anticipa. Característica 17. Puede ser entristecido. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Yahweh, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se puede entristecer? Sí, porque es una persona. Usted no puede poner triste a una cucaracha ni a una lombriz, pero sí puede poner triste a una persona, y esa persona dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Yahweh, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Característica número 18. Intercede. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de permitir? ¿De pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa esto? Que intercede, que clama a Yahweh por nosotros. Es la característica de una persona. Característica 19. Apocalipsis 22:17 dice: el Ruach, el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Ruach HaKodesh puede llamar, y si llama es una persona. Característica número 20. Hechos 7:51 dice: vosotros, duros de servir e incircuncisos de corazón y oído, resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo puede ser resistido, o hacerle la guerra, oponérsele, que es la característica de una persona. Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, el Espíritu Santo se agrada, le ha parecido bien, y son características de persona. Característica 22. Hechos 13:2 dice: ministrando esto al Adón y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Es decir, el Espíritu Santo comisiona, asigna, como lo vemos en Bernabé y Saulo. Hechos 5:9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al espíritu del Adón? Es decir, el Espíritu Santo puede ser tentado. ¿Por qué? Porque es una persona. Característica número 24. Mateo 12:31 y 32. El 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia serán perdonadas a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y en el 32 dice: ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, el Espíritu Santo puede ser ofendido, puede ser blasfemado, como pasó con Ananías y Zafira en Hechos 5. Y podría agregar otras características: que el Espíritu Santo es una persona, y es la persona de Yahshua el Mashiach. Y creo que las citas que ya he mencionado son suficientes para mostrarte de modo inequívoco que el Espíritu Santo es una persona, y es la persona de Yahshua el Mashiach. Es un ser personal que puede ser contristado, que puede hablar y también puede amar. Y Él vive dentro de ti y te lleva a guardar los mandamientos. Entonces, para definir, el Espíritu Santo es una persona, y es la persona de Yahshua el Mashiach. Todo aquel que rechaza al Espíritu Santo está rechazando a Yahshua el Mashiach, que es una persona.
que vino a esta tierra, murió por ti y te dio la salvación. En Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Yahshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh. Una de las características de la Biblia, según el Espíritu Santo, es eterno. Salmo 139 del 7 al 9 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieras a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, es decir, el Espíritu Santo está en el cielo como debajo de la tierra, como en el aire. Por lo tanto, el Espíritu Santo es omnipresente, que es una característica de Yahweh. Primera de Corintios 2:10 y 11 dicen, pero Yahweh nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo investiga, aún lo profundo de Yahweh. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Yahweh, sino el Espíritu de Yahweh. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo es omnisapiente, omnisciente, que son atributos incomunicables de Yahweh, solamente Él los tiene. Otra característica, el Salmo 139 dice que el Espíritu Santo es omnipotente. En el Salmo 139 habla de la omnipotencia del Espíritu Santo. Porque tú poseíste mis regiones, me cubriste desde antes que naciera, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Ni embrión vieron tus ojos, ni en tu libro están escritas todas aquellas cosas. Dice aquí, aún la noche resplandecerá, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Cuán precioso, oh Yahweh, son tus pensamientos, cuán justificadas son tus cuentas. Este es un ser omnipotente. Otro texto, Job 33:4. El espíritu de Yahweh me hizo, y el soplo del omnipotente me dio vida. Es decir, el Espíritu Santo, el Creador, el que da la vida. En el Salmo 104:30 dice, tú envías tu Espíritu y son creados. El Espíritu Santo es creador. Y en Juan 3:5 dice, respondió Yahshua, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Es decir, el Espíritu Santo crea de nuevo, recreador, nacer de nuevo. El Espíritu Santo es igual a Yahweh, porque en Hechos 5:4 dice que no has mentido a los hombres, sino a Yahweh. Entonces, si se miente al Espíritu Santo, a Yahshua el Mashiach, y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Versículo 4. No has mentido a los hombres, sino a Yahweh. El Espíritu Santo es puesto al mismo nivel de Yahweh. Así que yo lo siento mucho y le pido que me disculpen los testigos de Jehová, que en su Biblia, versión del Nuevo Mundo, impresa por ellos, hablan que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero sin embargo, ya te probé con la Biblia que el Espíritu Santo dice que es una persona, y es la persona de Yahshua el Mashiach. Yahshua prometió a sus seguidores enviar otro consolador, pero era necesario esperar el retorno de Yahshua al seno del Padre para enviar otro consolador. Si el Espíritu Santo fuese una fuerza activa, no se necesitaría esperar nada, pues esa fuerza activa estaría en todas partes y necesariamente también en la tierra. Y la misma designación de esa fuerza activa que dicen los testigos de Jehová para identificar al Espíritu Santo conspira con esa tesis de algunos. Porque si el Espíritu Santo fuera una fuerza activa o un poder, esto tendría sentido el decir cualquiera que blasfeme contra la fuerza activa no tendrá jamás perdón. Pero el texto no dice fuerza activa, dice Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Además, si nosotros empleamos la nomenclatura de los que así creen, tendríamos que cambiar ese pasaje de Mateo 28:19 que dice bautizándolos en el nombre de Yahshua el Mashiach. La Biblia de los testigos de Jehová, que no creen el Espíritu Santo como una persona, dicen bautizándolos en el nombre del Padre y de un Dios y de la fuerza activa. No es así que dice el texto original. El texto original dice onoma, en el nombre, en ningún momento dice fuerza activa. Además, imagínense leer Efesios 4:30, que dice no contristéis al Espíritu Santo. La Biblia de los testigos de Jehová dice no contristéis a la fuerza activa. Puede entristecerse una fuerza activa si no es persona. Además, Hechos 13:12, el Espíritu Santo le dice
apartarme a Bernabé y a Saulo, pero sin embargo, la Biblia de los Testigos de Jehová dice, dijo la fuerza activa. ¿Puede una fuerza activa hablar si es un humo, si es un viento? Es imposible, de ninguna manera. Todo eso quedaría sin sentido. Por tanto, el Espíritu Santo es Yahshua HaMashiach, revestido de su naturaleza humana. Si el Espíritu Santo es una persona divina, pero lo consideramos como una influencia impersonal, estamos robando a esa persona divina el respeto, el honor y el amor que nosotros le debemos. Tú y yo estamos siguiendo a Mashiach por el Ruach HaKodesh. Si fuera una fuerza activa, no estaríamos siguiéndolo. Si el Espíritu Santo fuera una simple influencia o un poder, nosotros trataríamos de usarlo, de obtenerlo. Pero si lo reconocemos como una persona, estudiaríamos cómo someternos a Él de manera que Él nos emplee según su voluntad. Si nosotros pensamos que podemos poseer al Espíritu Santo y hacer lo que queramos con Él, nos vamos a sentir inclinados a engreírnos, a inflarnos. Pero el otro concepto, el verdadero, nos conduce a esa renuncia personal de nosotros mismos y a esa negación y esa humillación del yo. Nosotros no podemos usar ni emplear el Espíritu Santo a nuestro antojo, porque el Espíritu Santo es el que nos emplea a nosotros. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Yahweh, que esperan su dirección y gracia. El Espíritu Santo es el representante de Yahweh en la tierra, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, el Mashiach no podía estar en todos lados personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que el Eterno volviera al Padre y el Salvador sería accesible para todos. ¿En qué sentido? Es que Él estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido los Shamaín al cielo. Las expresiones Espíritu de Yahweh o Espíritu Santo no sugieren por sí mismos la personalidad, como tampoco lo hace la palabra Hijo. Además, la persona del Espíritu Santo no aparece entre los hombres en una forma personal, claramente discernible. La prueba bíblica a favor de que el Espíritu Santo es una persona es que se le dan designaciones propias de una personalidad. Es consolador, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene afecto, investiga, habla, testifica, ordena, revela, se empeña, crea, hace, intercede, resucita a los muertos. Todas estas cosas ya mencionadas en los estudios anteriores expresan que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es una persona. Y quien hace estas cosas no puede ser una fuerza activa ni una influencia, sino una persona, el Mashiach. Ese consolador que el Mashiach prometió enviar es el Ruach HaKodesh, es el mismo en una forma espiritual, en toda la plenitud de la divinidad, actuando dentro de ti, dentro de tu vida, guiándote. Además, Mashiach era el comandante de los ángeles, y cuando él se humanó, los ángeles quedaron bajo la dirección de otra persona. ¿Y quién es esa otra persona que está dirigiendo ahora mismo los ángeles? Todos los seres celestiales están en ese ejército. El Espíritu Santo, que es Yahshua nuestro Mashiach, que es el representante de los cielos, baja a dirigir la batalla. Y pregunto, ¿quién es el comandante ahora mismo de los ángeles? Yahshua el Mashiach, el Espíritu Santo. ¿Puede ser una fuerza activa? No. ¿Puede ser humo? No. Los que ven a Yahshua en su verdadero carácter y le reciben en el corazón tienen vida eterna. Por el Espíritu, Yahshua mora dentro de nosotros, y ese Espíritu de Yahweh, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Hay una pregunta muy interesante, que es ¿por qué el Espíritu Santo no se había manifestado plenamente antes? El Espíritu Santo no se había manifestado todavía en toda su plenitud porque el Mashiach, Yahshua, no había sido glorificado todavía. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después que Mashiach ascendió. Mientras que no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir esa comisión de predicar el Evangelio al mundo. Pero en ese momento, el Espíritu le fue dado con un solo propósito. Antes que los discípulos pudiesen cumplir todos los deberes oficiales en la relación con la Kehilá, Yahshua activaba el Ruach dentro de ellos y les confiaba un cometido más sagrado y quería hacerles entender que si el Ruach HaKodesh que estaba dentro de ellos, si no, esa obra no se podía realizar. Ese impartimiento del Ruach HaKodesh es el impartimiento de la vida de Yahweh y comunica al que lo recibe los atributos de Yahshua. Ese Espíritu, el Espíritu Santo, era el más elevado de todos los dones que podían entregar el Eterno para la exaltación de su pueblo. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Yahshua habría sido inútil. Yahshua ha entregado su Espíritu como poder divino para vencer todas las inclinaciones hacia el mal, sean estas heredadas o cultivadas, y para grabar su propio carácter en su pueblo. Entonces, en Lucas 11, del 11 al 14, cierra este estudio de la siguiente manera. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan,
le va a dar una piedra. O si en lugar de pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pidamos a Yahweh que Yahshua se active dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, sin Yahshua no puede haber salvación. La vida de Yahshua comunica al que lo recibe los atributos de Yahweh y lo hace ser una persona de acuerdo al carácter del Eterno, que son sus mandamientos. ¿Qué es un cuerpo? El cuerpo es la parte física de un ser. El ser humano tiene 315 órganos, tiene 50 trillones de células. Una mente maestra fue el que creó todo esto. El cuerpo humano tiene 315 órganos, 8 aparatos locomotor, muscular, el óseo, el respiratorio, el aparato digestivo, el aparato excretor, el aparato circulatorio, el aparato endocrino, el aparato nervioso y el aparato reproductor. Tiene entre 10 y 100 billones de células y tiene 4 tipos de tejidos. El cuerpo tiene 208 huesos, más de 600 músculos, 14 minerales y 13 vitaminas. Todo esto lo creó una mente brillante, la mente del Eterno. Sin embargo, este cuerpo el Eterno lo creó del polvo de la tierra. Y nos dice el libro de Génesis 2:7, formó pues el Eterno del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Lo que podemos ver es la construcción de ese cuerpo que está compuesto de 65% de agua, lo convirtió en un barro, lo mordió como el barro, y dice la escritura que él sopló en su nariz soplo de vida y el hombre fue un alma viviente. ¿Cuándo es que el alma vive? Cuando el Eterno sopló en ese cuerpo que había creado ese hálito de vida. ¿Y de qué fue lo que le llenó el Eterno? Lo llenó de su palabra, de su esencia, de su espíritu. Y así como el Eterno lo llenó con su espíritu, ese Ruach, porque el espíritu del Eterno, porque cuando el Eterno crea al hombre, ese espíritu, dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es la respiración del Eterno. Eso fue lo que el Eterno insufló a Adán, a ese cuerpo, ese soplo de vida, es a saber, el Espíritu Santo, Yahshua nuestro Mashiach, que es la palabra insuflada en todo ese cuerpo, especialmente en la mente, donde está el asiento de las emociones. Y de esta misma forma como el Eterno llenó el cuerpo de Adán con el Ruach, con Yahshua el Mashiach, así también el Eterno quiere llenar a todo su pueblo con ese Ruach, porque el pueblo es el cuerpo. ¿Y cuándo fue que el Eterno llenó a su pueblo con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu? Fue a través de esos hombres inspirados que hablando a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, de acuerdo a 2 de Pedro 1:21. Y así que esos hombres, dirigidos por el Ruach, el Espíritu Santo es Yahshua, que tomaba la mente de ellos y los inspiraba para escribir las revelaciones que el Eterno realizaba a esos 40 autores. Porque el espíritu es lo que da la importancia al cuerpo. Y repito, el espíritu es Yahshua nuestro Mashiach. Y cuando el Mashiach asciende al cielo, ¿cómo glorifica a la Kehilot? La Kehilot fue glorificada, como dijo Mashiach, antes de partir a los Shamaín al cielo, cuando él dice en Hechos 1, verso 8, mas recibiréis la virtud del Ruach HaKodesh, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra plana. Y habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y lo retiró de sus ojos. Después de 40 días, Mashiach comienza a subir a los Shamaín al cielo y esa ascensión fue la señal de que todos sus seguidores iban a recibir esa bendición prometida cuando él entró por los portales celestiales en medio de la adoración de los ángeles, y tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo, Yahshua el Mashiach, desciende en forma espiritual sobre los discípulos en forma de palabra. Ahora vive en forma de la palabra, ya que él era la palabra. Fue la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado ese ministerio celestial. De acuerdo a la promesa, él había enviado al Ruach HaKodesh a todos los seguidores como prueba de que la palabra estaba en ellos y recibían toda autoridad en la tierra y en el cielo, y era ungido sobre su pueblo. Y de esta forma es que Mashiach fue llenando a su pueblo, a su Kehilá, así como a Adán, porque el Eterno tiene ese cuerpo y el cuerpo fue hecho para una sola cosa. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templos
del Ruach HaKodesh y que el Ruach mora en ustedes. Esa es la morada del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, de Yahshua, porque con la morada del Espíritu Santo en el cuerpo y en la mente, entonces nosotros vamos a ser transformados a la misma imagen y semejanza del Eterno. Y como vamos a ser transformados a imagen de Yahweh, entonces este cuerpo, que es la Kehilá, fue depositaria de la gracia. Y de esa forma, Adán es llenado del Ruach HaKodesh cuando fue creado, así como Moisés fue lleno del Ruach HaKodesh en ese desierto, así de la misma forma como también lo fue Josué en esa transición, así como Elías también fue lleno del Ruach HaKodesh, y así como el pueblo del Eterno, que es ese cuerpo místico del Eterno. Ese propósito de Mashiach es unificar ese cuerpo con la cabeza. Y si Mashiach es la cabeza, nosotros tenemos que obedecer lo que la cabeza diga. Y eso fue lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestra esposa, así como Mashiach amó a la Kehilot y se entregó a sí mismo por ella. Mashiach es la cabeza de la Kehilá. Y dijo, para santificarla, limpiarla en el lavacro del agua, que es el bautismo por la palabra, para presentarla gloriosa, para así una Kehilot que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, kadosh, sin mancha. Y el versículo 29 dice, porque ninguno obedeció jamás a su propia carne, antes la sustente, como también Mashiach sustentó a su Kehilá. Y en el Pasú, en el versículo 32, dice, este misterio es grande, mas digo esto con respecto a Mashiach y a la Kehilá. Mashiach es la cabeza de la Kehilot, y si no hay cabeza, no hay vida. Si no hay cabeza, no hay acción. Los órganos no pueden pensar, y el único lugar donde se piensa es en la mente, y la mente es el asiento del Ruach. Es como decir, el lugar santísimo del cuerpo de un templo está en la mente. Y si pues coméis, o bebéis, o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria del Eterno, para manifestar su carácter en la forma de comer, de beber y de vestir. El cuerpo fue creado para ser llenado de la morada del Eterno. Y ese cuerpo es concebido por el Eterno para llenarlo con su sangre. Y hasta que la Kehilá no se vacía a sí mismo de lo que es, para que Mashiach tome por completo posesión, no va a existir ningún cambio o un cambio significativo dentro de la Kehilá. Mashiach se quiere llevar una Kehilá gloriosa, un pueblo sin mancha, sin arruga, ni ninguna cosa semejante. Pero para que esto suceda, que la Kehilá, que es el cuerpo místico del Eterno, tiene que dejarse guiar por la cabeza. Por eso Pablo dice, Efesios 4:15, antes siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todas las cosas, y en aquel que es la cabeza, Mashiach. La cabeza nos dice qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Qué le podemos echar al cuerpo y qué no le podemos echar? Tenemos que hablar con Mashiach y preguntar qué quiere que hagamos. Y cuando tengamos esa mente, la obediencia a los mandamientos va a ser algo natural, porque nuestra mente va a estar despejada por la presencia de Mashiach. Donde están los pleitos no está Mashiach. El hermano de Mashiach dijo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? El pleito comienza en los cielos con Lucifer, y el Eterno es un Elohim de Shalom, de paz, y el que dividió a su pueblo fue Satanás, porque cuestionó el carácter del Eterno y quiso ponerse en el lugar del Eterno, y él fue expulsado por Miguel y sus ángeles, es decir, las 2/3 partes de los ángeles. Y el Eterno quiere que nosotros comprendamos que donde están los pleitos, ahí no está el Eterno. Isaías nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre fuerte, príncipe de Shalom. Y Mashiach, cuando comienza su sermón en Mateo 5, capítulo 6, capítulo 7, en ese sermón de la montaña, dice, bienaventurados los pacificadores, en el versículo 9, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Y los hijos de Yahweh no son chismosos, los hijos de Yahweh no son petulantes, los hijos del Eterno no son altivos, los hijos del Eterno buscan la conciliación. Y de ahí que el rabino Shaul, en Efesios 4, versículo 1, dice, yo pues presto en el Adón os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruach del Espíritu en el vínculo de la paz. Estuve investigando en los originales griegos y la palabra que usa ahí es la palabra enotes. Y en vez de traducir como unidad, la mejor traducción es unanimidad, o sea, de común acuerdo. Es la palabra enotes en el griego, que está como unidad. Ahora, ¿qué tipo de unidad quiere el Eterno para su pueblo?
Vamos al texto hebreo en Génesis capítulo 5. Deuteronomio 6 primero y el versículo 4. Shema Israel. Yahweh, uno es. ¿Cuántas personas hay en el cielo? Dos, el Padre y su Hijo Mashiach. ¿Y por qué la Shema dice que el Eterno es uno? Lo que pasa es que está usando un vocablo, que el uno es el vocablo Ejad. ¿Y qué significa Ejad? Vamos a Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y los dos serán una sola carne. La palabra una es la misma palabra de Deuteronomio 6.4, que es Ejad. Ahora, ¿qué significa Ejad? Pregunto, Adán y Eva son dos personas. ¿Y por qué son una carne? Por la unicidad, por la compatibilidad, por la armonía, por la unanimidad. O sea, son una carne, pero están unidos en un propósito, en un fin, en un criterio, en una mente. Entonces, este es el vínculo que está mencionando Mashiach y también el apóstol Pablo. Y esto es lo que les cuesta entender a los judíos. Dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué es esto? Que no puede haber paz donde prevalece el pecado. Hacer la guerra al pecado, no al pecador. Entonces, el tipo de unidad que el Eterno quiere es el que dice Juan 17, que el mismo Mashiach dice, para que todo sea una cosa, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es lo que él está pidiendo a su pueblo. Así como Mashiach no hizo nada sin consultar al Padre, se atrevió a decir lo siguiente, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14:11. Y dice lo siguiente, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y en el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y haremos con él Sucot, morada. Y en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Cuando nosotros amamos como Mashiach amó, cuando nosotros nos entregamos como Él se entregó, Él no hizo nada, ninguna cosa sin consultar al Padre. Todo lo que Él hacía era lo que el Padre le decía. ¿Por qué? Porque había una unidad, y esa unidad es la que significaba esa compenetración, significaba ese Ejad. Adán y Eva eran dos personas, pero estaban unidas en un pensamiento, así como el Padre y su Hijo Mashiach son dos personas que están unidas en un solo pensamiento, en el bienestar de la humanidad y del universo. Así también el pueblo del Eterno tiene que estar unido para que se pueda combatir a esos demonios que quieren hacer daño a todo el pueblo de Yahweh. ¿Y sabe cómo es el cuerpo? Los primeros átomos, después de los átomos, células. La suma de las células produce tejidos, y esos tejidos se producen en músculos. Los músculos son producidos en órganos, y los órganos, todo lo corpóreo, es músculo y sirve juiciosamente a una unidad que el cuerpo trabaje perfectamente y nos mantiene vivos 30, 40, 50, 100 años por esa unidad de órganos y tejidos, de músculos y de las neuronas que están conectados, todo en armonía con el cerebro. Él prometió capacitarnos para que nosotros seamos sus colaboradores. Él nos va a ayudar a que podamos seguir su ejemplo, a hacer ese bien y rehusar hacer el mal. Lucas capítulo 4, versículo 16 al verso 19. Vino a Nazaret donde se había criado, y en sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, encontró el lugar donde estaba escrito, el Ruach de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Adón. Podemos ver que Yahshua el Mashiach comienza su sermón sobre el Ruach HaKodesh. Yahshua el Mashiach, ese gran maestro que nos enseñó una gran variedad de temas para elegir, pero del que más enseñó fue del don del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el tema favorito de Mashiach? De todos los temas que se registran en las Sagradas Escrituras de Yahshua, el que más se ocupó fue el tema del don del Ruach HaKodesh. Y pregunto, ¿y por qué Mashiach se preocupó mucho más de hablar del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, de cualquier otra cosa? ¿Saben por qué? Porque en el Salmo 104, en el versículo 30 nos dice, tú envías tu espíritu y son creados. Es decir, todas las cosas que nosotros necesitamos están resumidas en el don del Ruach HaKodesh, Yahshua nuestro Mashiach. No hay nada que el Mashiach desee tanto como agentes que representen al mundo su Ruach y su carácter.
todo el cielo está esperando que existan canales por los cuales de los medios sea derramado esa unción santa para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. La morada del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, en nuestros corazones se va a ir revelando por la manifestación del amor celestial, y la plenitud de Yahweh va a fluir a través del agente humano consagrado para que luego sea transmitida a los demás. La religión de Yahshua Mashiach significa más que el perdón del pecado, significa la extirpación de nuestros pecados. Es decir, fue el Espíritu Santo el tema favorito de Yahshua Mashiach, porque en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, están todos los elementos, los recursos del cielo. Segundo, Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Yahweh envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Enseñar todas las cosas, es decir, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es el más grande maestro que tiene el mundo, ya que Yahweh puede enseñarnos en un momento por su santo Ruach, por su Espíritu, más de lo que nosotros podríamos aprender de los grandes hombres de la tierra. Por eso es que Yahshua se ocupó más del Espíritu Santo que los demás temas, porque en ese tema está la mayor sabiduría que el hombre necesita. Y el apóstol Pablo, en Romanos 8:5, nos dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Ruach, del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Transfiere nuestros afectos de la tierra al cielo. El Espíritu Santo quita los afectos de las cosas mundanales, de las cosas de esta tierra, y llena el alma con ese deseo de santidad. El Espíritu toma las cosas de Yahweh y las imparte en el alma. Por eso es que el Espíritu Santo fue el tema favorito de Yahshua Mashiach. Número 3. Transfiere nuestros afectos de la tierra al cielo. Cuarta razón, Juan 16:8. Y cuando Él venga, refiriéndose a Yahshua Mashiach, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te hace sentir pecador y tú confiesas ese pecado, expulsándolo. Por eso el Espíritu Santo expulsa todo pecado cometido de nuestro corazón, y todo lo que se someten a su poder, el Espíritu de Yahweh va a consumir ese pecado. Esa es la cuarta razón por la cual Yahshua enseña el tema del Espíritu Santo. Quinta razón, Hechos 2:17 dice: y los últimos días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Saben por qué pasa esto? Hechos 2:17. Es tiempo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Por eso Yahshua comienza su ministerio con el bautismo del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3. Vivimos en el tiempo del poder del Espíritu Santo. Él está procurando difundirse por medio de los instrumentos humanos, y Él está acrecentando cada día su influencia en nosotros. Y es el tiempo del Ruach HaKodesh, es tiempo de activarlo. Cuando pongamos este corazón en Mashiach y nuestra vida en armonía con su obra, ese Ruach que descendió sobre los discípulos en ese día de Pentecostés se va a activar sobre cada uno de nosotros. Sexta razón, porque Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, el Espíritu Santo ayuda, fortalece, ilumina y purifica. La presencia del Espíritu en los obreros de Yahweh va a ayudar a la proclamación de la verdad, su poder, que todo el honor y toda la gloria del mundo no podría conferir. El Espíritu Santo nos otorga la ayuda para fortalecer nuestra esperanza, nuestra seguridad, y para iluminar nuestras mentes y purificar nuestros corazones. Razón número 7. Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a la riqueza de su santidad y gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Ruach, por su Espíritu. Es decir, está haciendo al hombre omnipotente. No hay límite a la utilidad del que, poniendo a un lado el yo, permite que el Espíritu Santo obre su corazón y vive una vida consagrada a Yahweh. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés? Las buenas nuevas de un Salvador fueron llevadas hasta los últimos confines del mundo conocido. Porque cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Yahweh, el hombre llega a ser omnipotente, porque todos sus mandatos son posibilidades. Razón número 8 por la cual Yahshua se ocupó de enseñar tanto acerca de este tema. Hechos 2, cuando cae el Ruach HaKodesh, ellos estaban unánimes juntos y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Las convocaciones de la Quejilá son las ocasiones señaladas por Yahweh para entregar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando ese camino ya esté preparado para la llegada de Yahshua nuestro Mashiach, va a llegar la bendición. Y la última razón de por qué Yahshua se preocupó tanto de enseñar este tema del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, es porque el Espíritu reproduce el carácter de Yahshua en 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque Yahshua es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Yahshua, ahí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Yahweh, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Yahshua. El verbo transformar en el griego es metamorfo, de ahí viene la palabra metamorfosis, y el texto griego dice: estamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Yahweh. Él reproduce el Espíritu de Yahshua en nosotros. Solamente con contemplar a Yahshua comenzamos a ser transformados. Ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas esas inclinaciones hacia el mal, heredadas y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la Quejilá. Por eso es que Yahshua se ocupó tanto del don del Ruach HaKodesh, que es su forma de vestida de su naturaleza humana, y fue su tema favorito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en él están todos los recursos del cielo. Y es el mayor maestro del mundo, y él nos transfiere nuestros afectos de la tierra al cielo, y expulsa todo pecado del corazón, y en su tiempo ayuda y fortalece y hace al hombre omnipotente, y por último acostumbra a derramarse en reuniones y reproduce el carácter de Yahweh en nosotros. Entonces, la exhortación de Mashiach en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre, y él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y él menciona en el 17 el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir. La palabra consolador ahí es parakletos en el griego, que es una palabra compuesta de dos para y kletos. Es alguien que defiende, que está junto al otro, abogado, amigo, intercesor, compañero. Entonces Yahshua ruega al Padre para que recibamos otro consolador, que es Yahshua mismo, revestido de su naturaleza humana. Y tenemos abogado con el Padre, a Yahshua, ese parakletos que es el mismo Yahshua el Mashiach, que está al mismo nivel de Yahweh. Por esta razón, Zacarías 10:1 dice: pedid a Yahweh lluvia en la estación tardía. Yahweh hará relámpagos y les dará lluvia abundante, y lleva verde a cada uno en el campo. ¿Cuál es el tema que Yahshua ocupó más en las Escrituras? El tema del Ruach HaKodesh, por las razones que ya les he explicado. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.